Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero enviar un cordial saludo a toda la gente que nos está sintonizando a través de Pulso Sur Noticias. Soy Ashanti Alcocer, ya me conocen, una servidora, y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho penal y clásico y la teoría lógico-matemático del tipo. Es la continuación del programa anterior y, como la vez pasada, nos acompaña el licenciado Manuel Rojo Rodríguez. Es licenciado en Derecho, especialista en Criminología y Derecho Penal por la Universidad Autónoma de México. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogos Jurídicos. Agradezco muchísimo tu saludo, igualmente agradezco también la nueva oportunidad de estar contigo en este estudio y a la audiencia sobre todo, que es la que nos hace favor de prestarnos su atención. Aquí estamos y esperamos ser útiles de alguna manera. Claro que sí, licenciado. ¿Podría explicarnos cuáles son los universos del derecho penal tradicional? Bueno, ya con anterioridad, para pues nuevamente retomar la parte que había quedado en suspenso en la vez próxima pasada, estábamos hablando precisamente que hay dos universos, dos grandes universos jurídicos que podríamos llamar generales. En el primer universo, que es el derecho, la ciencia del derecho en general, no solo como ciencia, sino también como ordenamiento jurídico, pues veíamos que esta ciencia en general tiene varias características y varias propiedades de las que hoy quisiera hacer un bosquejo. Por ejemplo, la teoría general del derecho clásico, del derecho tradicional, se habla de lo que es las tres concepciones, las tres esferas importantes en este derecho clásico o tradicional, que son precisamente la generalidad, la abstracción y la permanencia. Y estas tres concepciones son las que se refieren a lo que es la esencia del delito, ¿no? Prácticamente no, estoy hablando de la esfera del derecho en general, de todo lo que es el universo jurídico general. Ahí tenemos precisamente que hay estas concepciones de generalidad, abstracción y permanencia, porque nos vamos a referir o nos estamos refiriendo a lo que es la norma jurídica en general. Y esta norma jurídica en general nos habla de que estas tres concepciones de generalidad, abstracción y permanencia significan prácticamente la esencia de lo que es este derecho tradicional o clásico. Se habla, por ejemplo, de que el derecho en general es general porque engloba, porque comprende a todos los sujetos del derecho, a todos los entes pues, de esta ciencia del derecho en general. Hablamos de generalidad, por ejemplo, porque el derecho en general, la norma jurídica general, abarca a todos los sujetos sin excepción. Por eso es general, por eso es una ciencia jurídico general. Y es abstracta porque
no solamente se refiere a un caso en particular, sino a todos los que puedan realizarse durante su vigencia. Ahora, es permanente porque subsiste a pesar de su cumplimiento o incumplimiento. Eso es indudable. Ahora bien, si lo comparamos, por ejemplo, con el derecho penal, ya en cuanto a mi teoría, en cuanto a la teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo, entonces hablamos de que ese orden jurídico está integrado, es particular, concreto y temporal. ¿Por qué es particular? Porque solo se refiere a determinado sujeto y en él, ¿verdad?, lo cataloga como un sujeto jurídico, ¿sí? Es además es concreto, particular, ya dijimos, es porque se refiere a una determinada un determinado número de personas, ¿sí? Es concreto porque no va más allá del sujeto, que es precisamente el objeto de estudio de esta teoría. Y es temporal porque está también limitado en el tiempo, definitivamente, y pues ello le permite a esta teoría individualizar al sujeto dentro de esta teoría, ¿sí? Por eso estamos precisamente dialogando sobre estas teorías o estos conceptos que comprenden o que se comprenden dentro de este derecho tradicional o clásico, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, el derecho o la teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo, ahí hablamos también de tres propiedades muy importantes. Tres propiedades que son la particularidad esa es una de ellas, en donde el derecho enfoca sus miras hacia determinado sujeto, ¿verdad?, que podríamos llamar un sujeto activo, ¿sí? Y tenemos que este derecho penal de la teoría nueva, pues nos permite calificar con más exactitud lo que significan los conceptos del derecho penal. Por ejemplo, podríamos decir que el delito y el tipo penal son definitivamente dos universos jurídicos diferentes, aunque son en la misma moneda, son el anverso y el reverso, pero cada uno de ellos tiene diferente concepción. Hablamos, por ejemplo, de la lógica matemática del tipo, en donde
sabemos que es una nueva teoría que permite diferenciar a la teoría clásica o tradicional de la nueva teoría que es esta lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo. La diferencia consiste en que en el derecho clásico tenemos los mismos conceptos de generalidad, abstracción y permanencia, lo mismo que en la nueva teoría lógico-simbólica, solamente que el punto de vista de cada una de estas teorías van enfocadas a diferentes universos, a diferentes campos. El derecho penal tradicional es un derecho que, debido al sinnúmero de corrientes doctrinales que lo sustentan, hacen muy confuso y difícil el aprendizaje del derecho penal. En cambio, en la teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo, simplifica definitivamente la enseñanza. Pedagógicamente podemos decir que es la más aceptable actualmente. Aquí, desafortunadamente, hay muchas universidades en el país que siguen todavía mostrándole al estudiante de derecho un mundo jurídico que ya es inoperante, que ya no es pues real. Es un derecho que ha pasado de moda. Ahora, en las nuevas teorías, vemos al derecho penal como una síntesis de doctrinas, de teorías que nos permiten un mejor entendimiento de lo que es, por ejemplo, el delito y de lo que es, por ejemplo, el tipo penal. Esto, lo puedo asegurar, nos conduce o ha conducido a la gran mayoría de los juristas a confundir definitivamente estos dos universos. Los confunden porque el derecho penal, como manifestación de una sociedad, es una norma que llega a través del interés del legislador, que, precisamente interesado en la conservación de la sociedad, permite que estas nuevas teorías lleguen precisamente o vayan dirigidas precisamente a los estudiosos del derecho, con una nueva concepción, que les va a permitir diferenciar entre una norma jurídico penal y un tipo penal. Sabemos perfectamente que los tipos penales están clasificados en los códigos penales que existen en todo el mundo, no solamente en México, sino podríamos hablar de una generalidad universal, en donde vemos que los teóricos del derecho penal confunden definitivamente lo que es el tipo penal con lo que es la norma, a veces jurídico penal, porque no es lo mismo definitivamente. En el tipo penal tenemos
que hay plasmados en los códigos también dos universos. Uno es la parte general del derecho penal y otro es la parte especial del derecho penal, que están precisamente contenidos en todos los códigos penales. Ahora bien, en estos códigos penales nosotros encontramos pues una serie de divergencias en ocasiones, de diferencias muy importantes. Simplemente recordemos la definición de lo que antes este propio Código Penal, que es el Código Penal del Estado de Quintana Roo, consideraba como delito. Y decía, es la acción o la omisión que sancionan las leyes penales. Esta es una expresión vacía de contenido. Prácticamente no encontramos el sentido de su comprensión. Ahora, en la teoría lógico-simbólica hablamos precisamente también para definir lo que es el delito, hablamos de la culpable violación del deber jurídico penal. Aquí ya encontramos dos divergencias, una a la antigua y otra a lo moderno. Es la culpable violación del deber jurídico penal. Ese es el nuevo concepto de delito que nos enseña la teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo. Encontramos diferencias tanto en los elementos que los integran, por ejemplo, esa teoría tradicional, y los elementos que integran la teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo, y vemos que son completa y absolutamente diferentes. Por ejemplo, ya lo habíamos creo que mencionado la vez anterior, hablamos de conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad y punibilidad. Estos mismos elementos, trasladados a la nueva teoría, que les ha dado verdadero sentido real, nos explica que los elementos del tipo son el deber jurídico penal, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material con su resultado material o jurídico, cuando hay uno o hay otro. Y tenemos también lo que es el peligro o la puesta en peligro de los bienes jurídicos. Y finalmente hablamos de la violación de ese deber jurídico penal. Licenciado, en estos universos del derecho penal tradicional pues existen concepciones, ¿no? Una de ellas es la totalizadora o unitaria y la analítica, ¿no? ¿No es así? ¿Podría explicarnos? O atomizadora, exactamente. Esto se debe a la doctrina tradicional en donde nos hablan de estas esferas del delito. Nos dicen que son, como tú lo mencionas, si me lo puedes leer de nuevo. Sí, claro, es la totalizadora o unitaria y la analítica o atomizadora. En la analítica o atomizadora, en la primera de ellas, la totalizadora, que es la totalizadora o unitaria,
ahí se entiende que los elementos del delito son como un bloque monolítico. Esto quiere decir como algo que no se puede dividir, que no se puede escindir en partes, que están unidos, que es una sola unión de concepto, que es el delito. En cambio, si hablamos de la otra teoría, analítica, que es la analítica o atomizadora, entonces ahí vemos que el derecho penal se divide, ahí sí, se escinde, o sea, se separa en elementos, todos ellos unidos finalmente para dar un concepto claro y preciso de lo que es el delito. ¿Sí? Estas dos concepciones nos hacen o nos permiten ver que los elementos que cada una de ellas comprende son absoluta y totalmente diferentes. Antes, si hablábamos de lo que es la tipicidad, veíamos que es el encuadramiento de una conducta ilícita a una norma jurídica. Esa es o esa era precisamente el concepto de tipicidad. ¿Sí? Ahora, la conducta o hecho, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, en la conducta tenemos dos grandes diferencias. Tenemos esa conducta que bien puede ser un hacer o bien puede ser un no hacer. Esto es, podemos hablar de una acción o de una omisión. ¿Sí? Algunos autores de las viejas teorías todavía enseñan a los educandos, además de este delito con estas características, nos hablan de lo que es, ya dijimos, el concepto de delito. Ahora sería correcto hablar de que esta concepción es insuficiente, no llena realmente las expectativas de los estudiosos del derecho penal, porque hablan de conducta, hablan dentro de esa conducta, hablan de acción y de omisión. Pero también comete el error esta teoría clásica de hablar de los delitos de comisión por omisión, por ejemplo. ¿Qué es la comisión por omisión? La acción ya la tenemos bien ubicada en nuestro saber. La omisión igual. Pero ¿qué es la comisión por omisión? Hasta la fecha, los tradicionalistas se aferran a una concepción errónea. Digo concepción errónea porque la comisión por omisión quiere decir que primero hago y luego no hago. Es decir, esto es verdaderamente un disparate. No hay delitos de comisión por omisión. O son delitos por comisión o son delitos por omisión. Pero unir los dos conceptos es un verdadero
y gran error. ¿Sí? Licenciado, perdón que lo interrumpa, ¿podría explicarme cuáles son las características o sí, del derecho penal tradicional, pero como ciencia? Bueno, ya lo habíamos comentado, como ciencia el derecho penal es universal, es la otra característica es de una es universalidad y la otra se me fuga en este momento la característica. Bueno, ¿en qué consiste la universalidad del derecho penal clásico? Bueno, se habla de que el derecho penal es universal porque es un conocimiento que se expande a todo el conocimiento del derecho penal. Esto significa su universalidad. Lo mismo se enseña el derecho penal aquí en México que se enseña en Argentina, en Chile, en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países del mundo tenemos que hay precisamente estas expresiones gráficas que se llaman códigos. Aquí en México tenemos nuestro Código Penal y aquí hablando directamente de nuestro estado de Quintana Roo, tenemos nuestro Código Penal con serias deficiencias y también con serios errores que no han podido eliminarse, no obstante que ha sufrido o ha tenido nuestro código de aquí, nuestro Código Penal, ya varias modificaciones. Se han hecho varias abrogaciones. Entonces, les decía, por ejemplo, antes el artículo 5 de este código definía al derecho penal como la acción o la omisión que sancionan las leyes penales. Y les decía que realmente es un término vacío, es un término que no nos explica nada. Pero ahora, la nueva teoría lógico-simbólica nos habla también de la definición del delito cuando dice que es la culpable violación del derecho penal, es la culpable violación del deber jurídico penal. ¿Sí? Quisiera abordar otro punto o comentarle algo a la gente que nos está viendo el día de hoy. Bien, adelante. No le pregunto, Ah. porque es que ya nos vamos a despedir, ya se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno, realmente dar una definición de lo que es ese deber jurídico, que es el primer elemento de la nueva teoría lógico-simbólica o lógico-matemática del tipo. ¿Sí? Este deber jurídico es la concreción de la parte objetiva, no valorativa, del particular tipo legal. Me gustaría poder ampliar mucho esta posible definición porque nos va a llevar tiempo, definitivamente. ¿Sí? Pero entre ambas teorías, como lo dije la vez anterior, no es que la lógica simbólica, la teoría que comprende un cálculo funcional, una lógica formal y una teoría de conjuntos en cibernética, no es que esté
realmente haciendo algo nuevo. Está tratando de darle a lo que era un cúmulo de normas desparpajadas, llenas de confusión, para darle ahora un sentido realmente entendible, comprensible, ¿sí? Ese es lo más importante, ¿sí? Por eso los elementos cambiaron. Ahora ya no se dice conducta o hecho como primer elemento, sino que hablamos de deber jurídico. Y así sucesivamente vamos desarrollando cada uno de estos elementos que, como vamos a comparar después, son completa y absolutamente diferentes. ¿Sí? Excelente, licenciado, pues muchísimas gracias, de verdad que pues es un gusto tenerlo aquí en el programa, porque al final del día Diálogos Jurídicos sirve para enriquecer el conocimiento de la gente, ¿sí? Todo lo que tenga relación con derecho, y quien quiera abundar en algún tema, la verdad es que es bienvenido aquí en el programa. Quiero agradecerle a todo el equipo de Covadonga Medios, porque siempre nos está acompañando y apoyando durante todas las grabaciones, y también invitar a la gente a que, si les gustó el programa, den like y compartan, y me sigan todos los lunes a las 6 p.m. a través de Pulso Sur Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, también va mi despedida, agradeciendo desde luego a mi compañera, la licenciada, y a todo el personal del estudio, además a toda la audiencia que me permite llegar hasta ustedes, y gracias por esa generosidad. Al contrario, licenciado, gracias a usted. Nos vemos el siguiente lunes. Muy buenas tardes. Que estén bien. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.